Hola, aquí estoy, ataviada, lo más sí que pude, que es medio otomano esto en realidad, es una mezcla en realidad, pero bueno, aquí estamos, para empezar este mes, nuevo mes de lives, ay, está helado, medio frío, ¿cómo están? Vamos a ir preparando unas cositas. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy con mi atuendo, con mi atavío andalusí. Mi chamullo andalusí. Pero con el árbol de la vida. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos nuevo mes de lives. Y estoy un poco nerviosa por hoy, porque esto va a ser como una clase de historia, cosa que yo no soy muy experta, porque siempre me pongo a reflexionar y me voy por otros caminos. Entonces espero que no sea tan dispersa la cosa. Espero que me vayan siguiendo. Vamos a ver. Vamos a buscar una cosita que les quería leer, una cita que les quería leer, para empezar. Vamos a ver. Oye, hace frío, ¿no? Como que ayer, como que cuando empieza a hacer calor y después hace frío de nuevo, como que te da más frío, ¿o no? Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Ya. Bueno, vamos a mostrar una imagen como de... Una imagen, podríamos llamar, fundacional. Va a ser una imagen que va a... como a ser un punto de partida para todo lo que vamos a hablar este mes. Que tiene que ver con por qué este imperio sucedió, y obviamente después vamos a analizar todo lo que pasó en ese lugar, las magias, maravillas, artes y otras cosas que ocurrieron ahí, la convivencia también que ocurrió. En el resto de la live vamos a ser un poco más específicos. Vamos a hablar de artes, de otras disciplinas, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de, como les digo, de ámbitos más específicos. Pero hoy me gustaría que fuéramos que fuera más abierto, que planteáramos el tema como desde una perspectiva histórica, porque a lo mejor incluso es importante o a lo mejor se necesita partir desde ahí, porque a veces hasta nos confunde, ¿cierto? Como, ya, Imperio del Al-Ándalus, ahora es en España, pero ¿qué? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿En qué contexto pasa esto? ¿Qué otros, por qué se llama imperio? ¿Qué otros imperios hubo? ¿A quiénes derrotaron estos para poder instalarse? ¿Por qué razones? ¿Cierto? Esas son como las preguntas y los puntos de partida importantes para situar el tema y para entender que un imperio y todo lo que pasa en un imperio tiene que ver con cosas más grandes, más amplias. Que hay una... que en el fondo un imperio tiene que ver con la instalación de un nuevo poder, ¿cierto? Pero eso implica muchas otras cosas también, como intercambios culturales, etc. Y en este caso, ese intercambio yo encuentro que es muy bueno. Hola, Connie. Ese intercambio es muy bonito. A mí me parece que pasaron cosas que son dignas de como considerar como un ejemplo en estos tiempos que está tan difícil la convivencia. Me parece que hay cosas que hasta nos pueden inspirar, que tienen que ver con la diversidad de personas, de religiones, de identidades que convivieron en el Al-Ándalus. Eso es una de las cosas más importantes. Ya vamos a enumerar las razones por las cuales yo encuentro que esto es muy interesante de analizar. De hecho, les voy a preguntar a ustedes. Vamos a partir por ahí, a ver qué me opinan. Pero les cuento una de las que a mí me parece muy interesante. ¿Qué les parece mi atuendo? Es medio otomano en realidad. No, pero igual había gente... obviamente tengo un sombrero, un tocado de persona del pueblo. No tengo nada como de emperador, de emperadora. Tenía uno, pero... O sea, no de emperadora, de califa, perdón.
no hay emperador, no hay emperadora menos. Estamos hablando de los califas. La imagen y el entendimiento de lo que es un califa es importante entenderlo específicamente, ¿ven? Entonces hoy día vamos a hablar de todas esas cosas. Va a ser un poco como una clase de historia, como les adelantaba cuando publicité el live, pero es necesario situarnos, entender fecha, entender el origen de esto, entender cómo se fue sucediendo un hecho y otro, para que después nos vayamos a analizar cosas específicas, ¿cierto? Y lleguemos al arte, a la música, a la danza, a la literatura, que es lo que nos convoca, claro, ¿cierto? Pero es importante entenderlo desde otros lugares. Ya. Voy a partir así. Pim. ¿Conocen esa imagen? ¿Qué representa esta imagen? A ver. Se las pongo un ratito, las que estén ahí, comenten, para que esto no sea un monólogo todo el rato, pues chiquillas. Cuéntenme, ¿qué representa esta imagen? ¿Quién es y qué está haciendo este señor que está ahí arriba? Con estos otros que están escuchando. A ver, ¿quién se atreve a decir algo? Cuéntenme. ¿La otra de nuevo? Oye, que abriga esto, me encanta. Y como que no sé, como que me siento cómoda. Como que me viene, ¿no? Un imán hablando con la gente de la mezquita. Ah, ya, pero es alguien específico. Claro, hay como un legado, ¿cierto? Bueno, esta es una típica imagen que representa a Mahoma y una de las pocas imágenes. Porque Mahoma no se... Alá menos, pero Mahoma no se retrata, ¿cierto? Claro, en el fondo es Mahoma diciéndole a sus discípulos que tenían que propagar el legado del Islam, que esto no podía quedar solamente en la zona donde nació. El one and only, exactamente, el one and only. Es ese momento cuando Mahoma antes de morir dijo, ustedes tienen que propagar este legado, seguir este legado. Entonces, ¿por qué les muestro esta imagen? Porque tiene todo que ver, pues chiquillas. De ahí parte todo esto, finalmente. Cuando hablamos de la dominación árabe en España, ¿cierto? O la instalación de los árabes en la península arábiga. Sí, había esta imagen. Esta es una de las pocas. Cuando pensamos en la llegada, la invasión, la ocupación de los árabes en Hispania, como se le llamaba en ese tiempo, o de la península, ¿cierto? Pensamos en algo político, claro, ¿cierto? Pensamos en una invasión, pero es más que eso, porque tiene que ver con la propagación y la proliferación del Islam. Entonces de ahí viene inmediatamente como esta idea de que en este caso está todo junto, como que en el fondo lo político y la instalación y la como ocupación de territorios que no tienen que ver con el origen del nacimiento del Islam, tiene que ver con que tiene que ver con que finalmente los árabes y los descendientes de Mahoma, que quieren propagar su palabra y que quieren difundir el Islam, quieren hacerlo de una manera tan profunda y tan sólida que se vincula con el poder y la organización política. ¿Me entienden? No es como, no sé, las cruzadas, que sabemos que hubo una evangelización, hubo también violencia a raíz de eso, en algunos casos no violencia, pero imposición, que violencia igual. Pero se trató como de un rol y de una misión de gente religiosa, ¿cierto? Que muchas veces acompañaba a los guerreros, ¿cierto? Como que iba de la mano, acompañaba a los guerreros y era como que iba a la par con la conquista de un territorio. Pero de manera paralela, como que eran personas diferentes. Aquí son las mismas personas. De hecho, los primeros que empezaron a difundir el legado y el Islam y empezaron con este
camino de la proliferación del Islam, como se llama, que así lo pueden buscar, como la palabra para que le salgan como artículos y cosas históricas. Cuando empezó la proliferación del Islam, quienes empezaron eso se autoproclamaron como guerreros del Islam. Entonces, es importante entender eso, que lo religioso va de la mano de lo político. Entonces, por eso es tan importante entenderlo como unido. Y eso hace también que se aleje un poco de cómo entendemos nosotros las cosas. No siempre está en Occidente, digo, y en Latinoamérica. Si bien, insisto, el catolicismo siempre fue como al lado con los españoles, era al lado, finalmente. Y tenía que ver más con un adoctrinamiento, pero no con el fin. En este caso es el fin. Es la motivación y es el fin. O sea, yo uso el poder político para instalar el Islam. Ese es el objetivo. ¿Me entiendes? Y por eso, y yo, claro, más allá de los matices de esto, pero ¿se puede imaginar la firmeza de esa convicción para todo lo que lograron en tantos lugares? ¿Dominar España? ¿De qué me estáis hablando? ¿Los árabes? Bueno, cosa que quedó ahí por siempre, y nunca, y es un tema ahí como, es un tema controversial todavía, como en España hay gente que niega esto, que en realidad no quedó nada, hay otra gente que dice que todo, que el sur de España es completamente heredero de tradiciones árabes, hay gente que dice que es una mezcla, pero es algo que se cuestiona todavía. Entonces quiero leerles algo para partir el tema, que tiene que ver con esto, para que no sea yo la que hable, sino que para que sea una reflexión que viene precisamente desde lo que hoy es España. Sí, España y Portugal, claro, pero Portugal, no sé, esto es un chamullo mío, pero Portugal siempre estuvo en el rol de invadido, como que no hubo cruces, hubo cruces, claro que hubo cruces, e intercambios, pero Portugal se mantuvo con esta idea de la ocupación. En España hubo mezclas, claramente hubo mezclas de todo tipo, de identidad, de étnica, de cultural, para qué decir. Portugal fue mucho más firme en mantener su identidad. Hubo algunos cruces que resultaron algo nuevo, pero en el caso de España, los árabes pusieron cosas nuevas ahí, de ellos. Algunas cosas terminaron fusionadas, pero otras quedaron ahí. Entonces, es algo que en España se piensa mucho aún. De hecho, lo que les voy a leer es de una fundación que existe en España, que se dedica como al diálogo entre culturas. Afuera en Lisboa tiene mucha mezcla en castillos, claro, sí, y es como en eso, en Portugal y en Lisboa tiene más que ver como con la estética, con las artes, con cosas de ese tipo. El sur, no sé si alguna ha ido al sur de España. En el sur de España se huele un poco, se huele la presencia, de una manera un poco más profunda incluso, como hasta en tradiciones, que no sé si mucha gente como que reconoce. Y por eso hay fundaciones de este tipo. Esta fundación tiene una página web y todo, por el intercambio de culturas. Y hacen muchos trabajos como de divulgación, hacen muchos encuentros, seminarios, gente que hace ponencias, exposiciones, que tienen que ver con el legado árabe en España. Y dice, les voy a leer uno de los artículos. Espérenme. Voy a ir saltándome algunas partes. Ya, el diálogo entre culturas es el objetivo de nuestra fundación desde hace casi 30 años. Nuestra experiencia en todos esos años en la Fundación de Cultura Islámica se ha basado en intentar abrir los caminos del diálogo entre la sociedad musulmana y la occidental. Para ello hemos develado al mundo occidental la mejor esencia de la cultura islámica a través de múltiples actividades culturales, procurando colaborar en la mejora de las relaciones interculturales y la erradicación de los prejuicios que desde hace siglos empañan la visión de la cultura islámica en España y Portugal. ¿Ven?
En este largo periodo hemos sido testigos de la complejidad de esta relación y hemos sido capaces de adelantarnos a los acontecimientos, contribuyendo de cierta manera a definir algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. A modo de introducción de la cuestión de la que les quiero hablar, el talante intercultural que durante siglos mostró la civilización islámica, ya. Cuando se refiere al talante intercultural de la civilización islámica, se refiere sobre todo al Al-Ándalus. Me gustaría saltar las palabras del premio Nobel Naguib Mahfouz, egipcio, acerca de que el verdadero Islam no está en la contradicción con el contenido de la democracia. En el Corán se recoge el concepto de shura o consejo. La idea de consejo, como la de asamblea, se basa en no seguir una única voluntad, la propia, qué pertinente esto en estos tiempos, sino en contrastarla con otras voluntades y ver cuál es el consenso general que debe predominar. Ese era el espíritu del Al-Ándalus. Qué bonito, ¿no? Señalar que los conceptos básicos de una democracia sí estuvieron presentes en los primeros años del Islam y en los imperios que lo sucedieron, con un ejemplar carácter igualitario que fue pionero en la historia de todos los gobiernos. La lleva el Al-Ándalus. Pasaron cosas, obvio, pero hay algo ahí. En la carrera me enseñaron que los árabes llegaron a iluminar y civilizar la península ibérica que se encontraba en el oscurantismo máximo. Ya, bueno, yo nunca como... Puede ser. Pero nunca yo creo como en esas cosas tan extremas. Yo creo que todo tiene matices. Entonces como, el oscurantismo y los árabes vinieron a iluminar, no sé. Porque ahí estaban pasando hartas cosas. Claro, quizás en la península como estaba decaída políticamente. Y cuando estás... Hola, Pau. Cuando estás decaído políticamente, obviamente hay oscuridad, porque no hay cosas pasando. Pero pasaban cosas ahí. Pero la magia del Al-Ándalus no es solo el intercambio entre árabes y los de la península. No, es toda la otra gente que estaba ahí y que convivió. Eso es lo interesante. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué otra gente estaba ahí? El Islam lleva implícito en su esencia un mensaje igualitario que anima a buscar lo positivo de cada cultura, armonizando diferencias formales, aunque lamentablemente no siempre haya sido entendido en esos términos. Pero el Al-Ándalus es un ejemplo de eso, de que se vivió de esa manera. La fusión entre culturas como consecuencia de ese igualitarismo no es un producto de nuestra época. Se ha dado en muchas ocasiones históricas, por encima de las creencias y las tradiciones, con resultados enormemente positivos. Y esto es lo que sucedió en Al-Ándalus, al menos durante el siglo X, sobre todo. El siglo X la lleva como el medio, y que hoy puede servirnos de ejemplo. Un aplauso para Al-Ándalus. Bueno, entonces, chiquilla, ¿por qué les leo esto? ¿Y por qué parto este mes y parto el live de hoy hablando de esto? Porque a mí siempre me importa contarles mi motivación. Como que para mí las cosas no son, hay que hablar de esto, no. Si a mí no me hace sentido, no lo hablo nomás. ¿Me entienden? A mí me parece que de verdad en el Corán y en el Islam yo lo viví. Por ejemplo, siempre que paso por Europa, no sé si la Pauli lo ha experimentado, siempre que paso por Europa yo he tratado de ir a mezquitas. Y es muy bonito lo que se vive en las mezquitas, en Londres, en París, ¿dónde he estado? En Londres, en París, en el sur de España, en Madrid, en muchos lugares como que uno podría pensar que estaba lleno, como solo hay discriminación. Por supuesto que la hay, por supuesto que la hay. Pero hay también un espíritu profundo adentro en el Islam que tiene que ver con la interculturalidad, que era la base de la proliferación del Islam y que se desarrolló durante los primeros gobiernos ligados a esta proliferación y en estos imperios, que se fue perdiendo, hay que decir, pero que existió. Ay, discúlpenme que ustedes saben que se me perdieron los lentes, chiquilla, entonces estoy con un problema muy serio, pero
Lo intentaré. Gracias por su comentario. Gran parte de esa esperanza está influenciada, para bien, por la ocupación de los árabes, pero es muy reciente el debate y la deconstrucción de los prejuicios. De a poco va saliendo a la luz la importancia de ese momento histérico. Exactamente. Obviamente, hay motivos ideológicos que instalar, por supuesto. Uy. Y en eso de instalar el rechazo absoluto por los árabes en España y su legado, por supuesto, ahí. Porque claro, si no, mucho de lo que pasa en España no tendría sentido. Como que habría que cuestionar todo, desde lo más original, ¿cierto? Entonces, por supuesto, durante mucho tiempo esto sucedió. También ahora se liga, después, todo este cuestionamiento, esta reflexión, se liga con los estudios del orientalismo también, que lo hablamos en otro mes, ¿se acuerdan? En agosto. No me acuerdo, y sí, porque septiembre fue de sexo. Yo voy como, ven como serio, tema entretenido, tema serio, bueno, todo puede ser serio y entretenido, pero en su forma, como en su base, voy como alternando. ¿Sí? Entonces, quería situar mi motivación de hablar de esto, porque en realidad, si ustedes me preguntan, las que me conocen lo saben, la verdad, a mí no me motiva mucho las cosas del poder, como honrar el poder o bailar las cosas del palacio, o trabajar como, o bailar recreando o visualizando cosas que tienen que ver con la élite. La verdad no es mi motivación, para nada, al revés. Por eso trabajo en los pueblos del desierto, por eso me gustan las entretenedoras populares de la calle. Esa es mi motivación, en realidad. De hecho, el palacio, yo muy pocas veces lo he presentado como intérprete, porque no es una motivación expresiva ni artística. De hecho, me pasa hasta como con la época de oro. Como que la época de oro me parece que es súper asumida, pero tiene que ver con ese mundo también. Y el estudio que yo he hecho de la época de oro en Egipto, de la danza oriental, del Rakchak y la de la época de oro en Egipto, también ha tenido que ver con eso, con preguntarnos de qué manera están cruzados también otras personas y de cuánto se representa la élite o no. Entonces siempre me lo cuestiono, la verdad. Entonces quienes me conocen, yo podría pensar, ¿y por qué va a hablar de esto si en realidad como que no le importa? No es que no me importe, hay cosas que yo decido no darles como énfasis, porque a mí porque no pienso seguir honrando ciertas cosas. Eso, ¿me entienden? Pero en este caso, todo lo que les conté, todo lo que hablé al principio, es para situar mi motivación respecto a este lugar, que me parece representa el legado del Islam que vive mucha gente en el Medio Oriente de una manera cotidiana en su vida, a través de acciones, de preceptos que los llevan a acciones que a mí me parecen admirables y que pueden construir una sociedad mejor y buena y linda. Todo ese espíritu inicial que, insisto, yo lo veo en mucha gente en su vida cotidiana en el Medio Oriente, en cómo se relaciona con otras personas, con los vecinos, con las vecinas, con la naturaleza, con todo lo que queremos en realidad para un mundo mejor. Ese espíritu está en el Corán original, está en este espíritu intrínseco, estaba en el mensaje de Mahoma original, por lo tanto estuvo en el Al-Ándalus. Y por eso pasaron las cosas que pasaron. Y eso es lo que me motiva. Observar, entender, ver como ejemplo. Ustedes pueden decir, ya, pero igual no eran todos iguales. Obviamente que no eran todos iguales, hubo muchas maneras como que hubo muchos momentos en que hubo tensiones, por supuesto, pero siempre hubo un intento por buscar soluciones. Y eso creo que ya no pasa. Como hay alguien que piensa distinto, ¡chao! Tenéis que sumarte a lo que piensan esto. Y lo que acabo de leer yo creo que refleja lo que les estoy diciendo, ¿no? Este intento de buscar la interculturalidad no solamente étnica, sino de identidades, de miradas respecto al mundo, de dialogar, de sentarse a dialogar, de sentarse a ver cómo nos situamos en este mundo todos juntos aquí, que pensando distinto a lo mejor. Y eso tiene que ver con este legado inicial, ¿sí? Ya, perdonen que si no leo todo, perdonen que sea lenta, pero perdí mis lentes, ¿sí? Perdón. Ya, no me voy a detener, le agradezco sus debates y sus conversaciones, no me voy a detener a hablar de lo que pasa en España porque ese es harina de otro costal. Podríamos dedicarnos aquí a hablar como de lo que pasó, de lo que pasa en España hoy. Solo situé este discurso de esta persona de la Fundación Islámica en España para situar la idea
que yo les planteo, de la interculturalidad que que estaba en el mensaje de Mahoma, que está en el Corán, que está en el espíritu de la proliferación del Islam, y que se puede ver en la gente cómo lo vive cotidianamente, y que a mí me parece muy bonito para construir un mundo mejor. ¿Sí? Así que no me voy a detener a hablar de la odiosidad de España, no quiero hablar de España, de hecho. Quiero hablar de los árabes en España, ¿sí? Y lo que pasó con la presencia de los árabes en España. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Mi punto de partida? Ya. Hoy, como les decía, no sé si vamos a ser tan reflexiva y analítica, porque en realidad lo más reflexivo y analítico era esta puesta en común de mi propósito, que a mí me parece muy importante esbozar y declarar, porque yo soy una persona aquí con intereses e ideas, entonces no estoy aquí hablando porque sí, ¿cierto? Como que, y tampoco estoy hablando en frío, no sé si me entienden, yo nunca hablo en frío. Yo hablo de lo que me interesa y me mueve y me hace sentido por ciertas razones muy específicas. Entonces, eso es lo que les compartí al principio. Pero, a pesar de eso, hoy no quiero que seamos tan reflexivas ni que nos detengamos en temas que, por supuesto, pueden generar mucho discusión y mucho pensamiento. Me gustaría que eso lo hagamos en los lives que vienen, porque vamos a hablar de temas más específicos. Hoy, como la tía de historia, la señora, la Miss, con eso de la Miss que se dice en Chile, no sé, en otros países, la Miss de historia. Hoy, como la Miss de historia, quiero situar cosas que a lo mejor nunca han leído, que no han entendido cómo se llegó a esto, qué pasa, en qué contexto esto sucede, por qué sucede, cuánto dura, cómo se vincula con otros fenómenos, como los Reyes Católicos. Que los Reyes Católicos tienen mucho que ver con nosotros, pues aquí también, pues, porque los que llegaron y esto se acabó fueron los Reyes Católicos. Está todo vinculado. ¿Me entienden? Entonces voy a decir años, hitos y personas. Historia. Pero que me parece muy importante para situar, para que en los lives que vienen nos explayemos, reflexionemos, debatamos, nos sorprendamos con personas, con cosas que pasaron, con las Quillán, con la literatura, con el desarrollo de todas las artes, con la gastronomía, con Siriat, con la música, con los tratados teóricos de música, montón de cosas que pasaron, montones de cosas que pasaron. Pero para eso quiero situarlo hoy. ¿Sí? Ya. Corría el año 711. 711. Ahí parte todo. 711. Ahora, hay gente que como que piensa que el imperio del Al-Ándalus y la batalla que hubo y la ocupación de los árabes en la península está como lo que hablábamos al principio, está desvinculada como de otras cosas que estaban pasando en otros lados. No. Todo esto tiene que ver con la proliferación del Islam, con los guerreros del Islam, con las personas que quieren como transmitir el legado, instalar el Islam, y lo hacen a través del poder político. No lo olviden. ¿Quiénes son esas personas? Me está picando esto. Pero está abrigado. Hoy día que hace frío. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué nombre recibe esa persona? Califa. A veces una como que asociamos las cosas como las entendemos en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces muchas veces entendemos como el concepto califa. Tengo esto tan lindo porque vengo de la Al-Ándalus. Fue mi manera de situarme en el periodo. Estoy empezando recién, chiquilla. Esta media hora anterior instalé y declaré la razón por la cual yo voy a hablar de esto este mes. ¿Sí? Lo pueden ver después. Bueno. ¿Quiénes son esas personas entonces? Las personas que quedaron como encargadas de llevar la palabra de Mahoma, de propagar el Islam, los califas. Los califas, entonces a veces pensamos que califa es como rey, es como emperador en este caso, porque son imperios. Pero es más que eso. Es más que eso, porque es una autoridad política, sí. La mayor, sí, claro. Pero en realidad eso es el medio para alcanzar lo otro. ¿Me entienden? No es el fin. En otros casos es el fin. No sé.
la reina de Inglaterra. Ese es su fin. Ella es la reina de Inglaterra. Ya. Acá es califa. Tiene un poder político, sí, pero para instalar desde la religión, para instalar algo que tiene que ver con la religión. ¿Sí? Ya. Entonces, inmediatamente ya vemos que hay una diferencia. En un momento en el Al-Ándalus hubo califa, pasaron varias cosas, porque después hubo rebeliones y no hubo uno, sino que hubo varias administraciones separadas, que serían los reinos taifas, y hubo 3 periodos de reinos taifas. Entonces, no es como que hubo un califa siempre, ni que todo estuvo tan ordenado siempre, ¿ah? Por eso les digo, siempre hubo tensiones, pero de alguna manera se buscó la manera de solucionarlo en el día a día, digamos. Ya, pero estamos hablando del año 711, cuando fue la batalla que propició la llegada de la ocupación, invasión, llegada, llámenlo como quieran. No sé, llámenlo como le haga sentido, porque creo que las palabras son importantes. No es lo mismo decir golpe de estado que pronunciamiento militar, por ejemplo. Entonces, claro, en este caso, invasión, ocupación, llegada, tiene connotaciones diferentes. Pero bueno, vamos a decir ocupación. Instalación. Cuando los árabes se instalaron en este lugar, me dice la nieve que sabe que le gusta mi tocado. Gracias. Cuando los árabes se instalaron en este lugar, desde el 711, ya vamos a hablar históricamente de ese momento y quiénes estaban y nada, eso no significa que ahí fue lo primero que hicieron estos como guerreros del Islam. No. Esto empezó a pasar desde que Mahoma se murió. ¿Cierto? Lo que pasa es que Al-Ándalus es un periodo y un territorio y un momento específico dentro de todo esto. Pero estaban pasando cosas en muchos lados. De hecho, los califatos ocurrieron en varias partes, no solo en Al-Ándalus. También en lo que hoy es Irak, lo que hoy es Siria. ¿Sí? Entonces, había cosas paralelas pasando con la proliferación del Islam, porque la idea era disparar para todos lados, instalarse en todos los lugares, ¿cierto? El tema es que fue cambiando el gobierno central de esta proliferación, de estas ocupaciones. Eso es lo que pasó. Entonces, Mahoma se murió en el 632. Aquí te voy a mirar mucho esto porque encima no tengo los lentes, que entró. Pero bueno. Mahoma se murió en el 632. Y desde ese momento empezó a haber una organización como de ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Eso fue como inmediato, porque con la imagen que les mostré al principio se nota que Mahoma habló de esto desde el principio. Como, apenas me muera usted, perdonen lo coloquial, pero así, apenas me muera usted tiene que hacer esto. Y lo dijo literalmente y explícitamente, no como retóricamente, como aparece por ejemplo en el catolicismo, en la Biblia. Como que aparece, pero es como Jesús decía cosas como más retóricas. Aquí no, era como un mandato, porque aquí se cruza con el hecho del poder político, insisto. Eso determina una diferencia. Entonces, se muere en el 632 y los primeros, como el primer califato que tiene que ver con esta persona, que es la que se... Lo voy a leer literal. Califa es el sucesor o delegado del profeta Mahoma en la dirección de la comunidad musulmana. Eso es. ¿Ven? Entonces, insisto, el poder político es un medio para eso. Ya. El primer califato, entonces, desde que Mahoma se murió, para lograr este objetivo, fue el que se llama califato ortodoxo. También se le llama el califato de los 4 amigos. Me encanta. Me encanta cuando se usan palabras así como tiernas. El califato de los 4 amigos, que fueron 4 califas que empezaron y esto fue en poco tiempo, fue como en el 632 y el 661. Hubo 4, los primeros, digamos, que son como los originales, los que vienen, los 4 fantásticos, total, muy Marvel todo esto, ¿ah? Todo es muy Marvel, encuentro yo. Como que el hinduismo, ¿para qué decir? Me encanta pensarlo así, porque además admiro la convicción de esta gente. Bueno,
¿Por qué cambió? Porque ahí viene un tema que si tienen dudas de eso lo podemos hablar en otro momento. ¿Por qué cambiaron tan rápidamente entre el 632 y 661? ¿Por qué cambiaron estos califas en este primer califato que fue el ortodoxo de los como descendientes de Mahoma? Porque ahí hubo la disputa entre los chiitas y los sunitas. Si tienen dudas de eso, lo podemos hablar o en otro momento, ¿ya? Se lo explico bien en otro momento. Pero esa es la razón por la cual hubo como cambios, poniéndose de acuerdo en miradas diferentes, y unos derrocaron a otros, igual. Ya, el asunto es que son 4 los califas que sucedieron después de la muerte de Mahoma, 632 y 661. Después viene el califato, el 661, empieza a instalarse un califato específico, que es el califato Omeya, en el 661. ¿Sí? Califato Omeya, yo creo que les suena. Todas estas palabras yo creo que les suenan, pero como que las escuchamos así como sueltas, ¿o no? Dispersas. Ya, el califato Omeya. En medio del poder, en medio diría literalmente, porque esto pasó en el califato Omeya, empezó el 661 y más o menos de como que cae el 750, porque ahí viene otro, viene la Abbasí, otra dinastía. Y cuando estaba el califato Omeya, ocurre la batalla que propició la llegada, ocupación e invasión de los árabes en la península. ¿Me entienden? ¿Por qué les expliqué todo esto? Para que vean que esto viene de antes y está conectado con otras situaciones en otros lugares que forman parte del mismo proceso de la proliferación del Islam. Lo que pasa es que en el Al-Ándalus empezaron a hacer las cosas bien. Chum para arriba. Empezaron a pasar cosas buenas. Hubo mucha organización. Pensaron que iba a ser un caos por toda la gente que estaba. Pero en el Al-Ándalus decidieron no echar a nadie, sino que ponerle ciertas como restricciones, establecer las reglas, y tampoco y dieron un tiempo para que la gente que no estaba de acuerdo con eso se fuera. Entonces, lo que se pensó que iba a ser un caos, fíjense que no. Fíjense que no. Entonces, ¿qué pasa el 711? El 711, España era del Imperio Romano. Y estaba el rey Don Rodrigo. El rey Don Rodrigo, que era medio, ¿cómo podemos decir? Medio saltón. Como que siempre estaba un poco inestable la cosa. De hecho, a Don Rodrigo como que no lo querían mucho por razones anteriores. Ya, pero estaba Don Rodrigo en la península, en Hispania, que era del Imperio Romano, y era los que reinaban a los visigodos. Rey Don Rodrigo de los visigodos. Como les digo, del rey Don Rodrigo siempre tenía problemas, inestabilidades, gente en conflicto, tenía que siempre andar solucionando como batallas, invasiones como de distintos lugares, a pesar de que tenía aliados en el norte de África, pero no le servía de mucho, la verdad, como no le servía mucho. Y era bien caótico él, en realidad. Entonces, por toda esa inestabilidad, que como que no podía ordenar un poco la cosa, fue que, les digo el nombre, Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad. Tariq, con Q final. Tariq ibn es como un pronombre, como que habla de un rango. Tariq ibn Ziyad, con Z-Y, te lo encuentran en todos lados. Yo creo que hasta en Wikipedia sale, obvio. Si ponen al andaluz va a salir Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, él cuenta como que tuvo sueños desde niño, como que hay un historiador. Ibn, claro, es que Ibn significa muchas cosas, como hijo de, o también significa como que en el fondo es hijo, él es hijo del señor Ziyad. ¿Sí? Pero Ibn Arabi también a veces habla como de un heredero, no necesariamente hijo sanguíneo, sino que también después se empezó a usar para un heredero, incluso para un discípulo. Pero en el fondo es descendiente, eso mismo. Que puede ser sanguíneo o no, después. ¿Sí? Ya, Tariq ibn Ziyad, como les cuento, hay un historiador
A eso iba, sí. Muy bien, gracias por ayudar a la aclaración. Tariq Ibn Ziyad, como les contaba, hay un historiador que tuvo acceso como a algunos tratados y escritos de la época, y él habla de que no sabemos cómo confirmar las fuentes, pero es bonito por lo menos. Como que Tariq Ibn Ziyad tenía sueños desde pequeño, de que soñaba como con un mundo grande y que como que soñaba con dragones, no sé qué, medio como Game of Thrones. Pero en el fondo los dragones reflejaban como los contrarios, ¿no? Y las batallas que él iba a librar por el Islam. Y lo hizo, po. Lo hizo porque fue formado en la milicia, digamos, y fue un guerrero desde muy pequeño. Como que tenía una convicción tan grande que lo guiaron en eso. Y lo logró, po. Entonces, Tariq Ibn Ziyad fue el que derrocó al rey Rodrigo de los visigodos en Hispania, en el 711. Ya, pues, todo bien. Recuerden que estaban los omeyas, el califato omeya. ¿Sí? Como que primero, lo que hizo primero Tariq Ibn Ziyad fue empezar como a organizar la península, ¿cierto? Por lugares como ¿cómo se llaman? Lugares como los principales, como dónde iban a estar el principal, dónde se iban a poner las fichas, digamos. En qué ciudades iba a estar el mayor desarrollo, dónde iba a estar, se iba a concentrar el centro. Obviamente ese lugar fue Córdoba, ¿cierto? Después Granada, pero primero fue Córdoba durante mucho tiempo. Pero la verdad, por eso les digo que no podemos pensar que esto estuvo exento de conflictos. Siempre hubo tensiones. ¿Dónde? En el norte de la península. En el norte de la península siempre hubo como intentos visigodos y de otros de derrocar y echar a los árabes. Siempre. Entonces las batallas se sucedían permanentemente y se sabía que el norte era un lugar difícil de conquistar. Y se mantuvo así prácticamente, podríamos decir, siempre, por siempre. Lo que pasa es que al final los del norte empezaron a ganar terreno cada vez más y al final quedó solo el reino de Granada y chao. Y ahí se eliminó, pero en el fondo el norte siempre estuvo rebelde, digamos. Y había muchas facciones de gente instalada ahí luchando para defender la península, como por lo menos para no dejar de tener presencia. De hecho, durante el principio, o sea, como del 711 más o menos hasta como el 730, por lo menos, 730, sí, la presencia de los árabes fue la expansión dentro de la península y la instalación de verdad, como hacerse cargo de las ciudades y empezar a actuar ahí, fue lento, digamos. Fue súper lento, se demoró por lo menos 20 años mínimo. Fue bien lento. Pero empezó a ocurrir, lento pero seguro, en el fondo. Estaba dividida en condados y reinos, la península así lo dividieron, y en el norte, como les digo, estaba esta facción en contra. Ahora, cuando entraron los musulmanes, o sea, en el fondo, ¿por qué también fue posible que esto, Tariq Ibn Ziyad no estuvo solo? No, los taifas vienen después. Los taifas vienen después. Estos eran condados y reinos del lugar nomás. Como que todavía no eran ni ciudades. Los reinos taifas vienen después. ¿Por qué Tariq Ibn Ziyad pudo lograr esto también? No es que estaba solo ahí peleando como el de Matrix. Fue porque tenía un ejército, el ejército más grande que se había visto en el Islam. Era 9.000 hombres. 9.000. 9.000. Y dentro, aquí viene algo interesante. Muy interesante. Ching, campanita de algo interesante. Dentro de este ejército de 9.000 había esclavos de muchos lugares, de la África subsahariana y de otros lugares, y amasics, bereberes, dicen esto. Siempre van a leer en los escritos de España que dice bereberes, pero son amasics. ¿Qué pasó entonces? Me encanta la analogía heroica de Sí, es que si no,
Muy árido, ¿o no? ¿O no? ¡Hola, Andy! Entonces, imagínense, este ejército se quedó, obviamente. Entonces, ya tenemos los que vivían ahí, en España, los árabes que llegaron, los bereberes del ejército y los esclavos del ejército. Ya tenemos mucha gente distinta. ¿Me entiendes? Y 9.000, o sea, 9.000 en ese tiempo era mucha gente. Mucha gente. De hecho, el Al-Ándalus fue uno de los lugares más masivos de todos los imperios islámicos. O muchas personas. Tengo el dato concreto. No voy a chamullar porque no me acuerdo, pero lo puedo ver después. Ya. Califato Omeya, entonces. Califato Omeya era el que dirigía, ¿no? Claro, los descendientes de los romanos, exactamente, que estaban ahí como porque España era parte del Imperio Romano, exactamente. Y nadie se fue. Eso es lo más loco, nadie se fue. Entonces, durante todo este periodo del inicio, como desde que llegaron, piénsenlo así, concretamente, como piensen en los procesos sociales, que son lentos, lo sabemos, ¿no? Bueno. Pasaron 20 años en que recién se empezaron a instalar, a ordenar las cosas, el norte seguía en resistencia, los omeyas mandaban instrucciones, ¿cierto? Apoyaban, este ejército se quedó, pero algunos de los soldados también se fueron a otros lados, a proliferar el Islam en otros lados. Algunos eran mercenarios, pues les pagaban, entonces se iban. Y eso implicaba que el Al-Ándalus se quedaba solo, pues. Como que ahí había que defenderse como se podía nomás, ¿cierto? La Monchi dice, hasta las cosas de decoración de apropiación cultural dicen alfombra estilo bereber. Claro, pero los mismos bereberes ya lo usan, ¿eh? Los mismos amasik. Mira, yo dije bereber. Los mismos amasik dicen berber restaurant. Como que se apropiaron también. Sí. Lo usan la gente como combativa. Los benditos procesos o malditos. En fin, ya, bueno. Pero el 756 pasa algo importante. ¿Qué? Pasa que aquí viene uno de este es el primero de una seguidilla de mandatarios que son importantes en esta historia. Que eso es Abd al-Rahman. Como Abdel Halim, pero Abd al-Rahman. Abd al-Rahman. Este es Abd al-Rahman primero. Abd al-Rahman primero llegó al Andaluz, llegó a Córdoba en el 756 y encontró que la cosa estaba medio desordenada. Venía de otro califato e instaló lo que se llamó el Emirato de Córdoba, porque todavía no tenía la calidad de califa, todavía no era un central, ¿me entienden? Era emirato, como una subdivisión, no la principal. Entonces, Abd al-Rahman I, en el 756, ordenó un poco la cosa y instaló el Emirato de Córdoba, que gobernó hasta el año 1000, más o menos, pasadito el 1000, mucho tiempo. El Emirato de Córdoba tuvo tensiones también. Como el 770 se crea el Emirato de Córdoba así, concretamente, y siempre estuvo también como en tensión, y no solamente con los del norte, con los romanos que quedaban, con los españoles que quedaban, sino que con con otros califas que querían hacerse cargo del lugar. Entonces hubo ahí muchas disputas. Pero en el 773 ya se establece el Emirato de Córdoba, que empieza a tener un carácter independiente del califato de Damasco, pero que sí comparte o tiene una unidad espiritual basada en el Corán y en el propósito de la proliferación del Islam, pero políticamente empieza a ser independiente, y eso es muy importante, en el 773. Claro, hay una resignificación del término, sí. Yo me refería al comercio de personas no masik. Ah, que lo nombran como... Claro, como en Occidente, sobre todo. Berber, claro. Yo estaba hablando como de la gente allá. Exacto. Me encanta la cara que aporta ahí.
había peleas entre el Emirato de Córdoba, el Emirato de Toledo, porque, insisto, califato es el central. Y había emiratos, y obviamente los emiratos querían ser califato, que acá se logra. Eso es lo interesante también, lo lograron en el Al-Ándalus. Entonces había siempre disputas por quién iba avanzando más, quién iba como ascendiendo en el poder para quizás convertirse en califato en algún momento. Entonces había muchas tensiones de muchos tipos. Pero fíjense, y hay documentos de la época que lo respaldan, la gente de España, ahora sí, pero durante mucho tiempo no, mucho. Sí, ahora se estudia, se discute, se debate, se cuestiona, sí. Sí, claro, buscaban en el fondo también el control de todo lo que permitía, entre comillas, la civilización, lo que permitía estar ahí asentados, ¿cierto? Y desarrollar ciudades. Y lo primero, como en Egipto, que Egipto se llama así porque significa como el milagro del Nilo. Obviamente el agua es lo que te permite establecerte ahí, ¿cierto? Eso. ¿Qué por 2? Fanny por 2. Llegué tarde, no importa. En la universidad sí, respecto a la pregunta de la Gonchi, sí. En la universidad sí se estudia. En la educación primaria y secundaria no casi. Mira, qué buen dato, Caro. La Caro vive en España y le interesa el tema. Entonces, muy buen aporte. Mira. Claro, yo estoy más familiarizada, yo fui a 2, 3 congresos sobre el tema en Madrid durante 2 años seguidos. No 2 años seguidos. El 2011, no, el 2010 y el 2012. Pude estar en esos congresos y había muchas actividades, pero estaba como empezando. Incluso en la universidad, como la difusión, la divulgación. Había gente que investigaba, pero estaba empezando la divulgación. Pero claro, no sabía qué pasaba en la primaria, no, como que yo creo que ni hablan de esto. En el sur yo creo que sí, porque yo vi unos niñitos, yo vi una en Granada, yo me quedé un poco pegada en Granada, no pensaba estar tanto tiempo. Me quedé un poco pegada, por lo mismo que estamos hablando, como que olí todo esto que pasó. Y vi unos niñitos haciendo una danza que se hacía en ese tiempo, que esa no les voy a explicar ahora porque lo vamos a hablar cuando hablemos de la danza de este tiempo, que era una danza en línea, y era árabe. Parecía al Dafke, pero no Dafke. Porque Dafke es del Levante, no, y esto es más del norte de África. Como el Aitous, algo así. Ya, entonces, estamos en la línea de tiempo. Recién vamos en el 773, por favor. Tengo vecinos de Siria, mira. Entonces, 773, Emirato de Córdoba se establece, se independiza como políticamente del califato de Damasco, es decir, asciende, genera autonomía, pero por supuesto que mantienen, están unidos por esta idea moral, religiosa y la proliferación, ¿sí? Reciben distorsiones de la historia, no la real, teñida con nacionalismo. Me imaginaba. Ya. Pero resulta que viene después me cuesta decir Abd al-Rahman II. Y Abd al-Rahman II dice ya no, basta. Aquí, me suena conocido. Abd al-Rahman II dice, bueno, momento, estamos ya como en el 800. Nosotros tenemos la capacidad de que esto se convierta en califato. Abd al-Rahman II lo empieza a pensar. Como a tener en califato, dije sí. Abd al-Rahman II dice, aquí nos podemos convertir en califato, pero hay que hacer más cosas. Entonces, el rol de Abd al-Rahman II es ordenar más las cosas, generar estabilidad. Entonces, aquí viene todo lo que hablamos al principio, de cuánto el Al-Ándalus puede inspirar, de cómo se vivió la convivencia, de cuántos desarrollos hubo, porque fue muy propiciado desde el poder central de este lugar, no central desde el califato central, sino que de lo más arriba fue propiciado el desarrollo en todas las artes, la convivencia, el orden, porque la idea es que hubiera estabilidad para que pudiera transformarse en califato. Bueno, ¿y qué pasó? Lo lograron. Pero harto tiempo después.
Se logró el 929. El 929. Es lento, ¿ven? Es lenta la cosa, po. Piensen que el Abdel Rahman II lo dijo como ya a principios del 800. Pasaron casi 130 años más. Con todo tipo de acciones para generar estabilidad, desarrollo, interculturalidad, etcétera, y estabilidad, por supuesto. Y en 929, Abdel al-Rahman III se proclama el califa de Córdoba, en el nuevo califato de Córdoba, que claro, sigue en disputa con otros lugares, pero es reconocido por el poder central también, y pasa como, el poder central pasa a mirarse, a establecerse en este lugar, en este territorio, en este momento, en el Al-Ándalus. Eso implicó que hay una independencia también del califato de Bagdad, que era el otro importante. ¿Ven? ¿Cuáles? Hemos nombrado varios, que son en otros lugares, po. A veces uno escucha y cree que es lo mismo, no, po. Al-Ándalus, árabes en la península, ¿cierto? Con toda esta gente que he nombrado. Pero estaba el de Damasco, que hoy es Siria, el de Bagdad, que hoy es Irak. Ahora, cuando hablemos de la música, de la danza, de la gente, los estudiosos, las artistas, los artistas, vamos a ver que muchas de esas personas pasaron por varios de los califatos. Como que terminaron en Al-Ándalus, pero habían estado en el de como Siriab, por ejemplo, muy importante en el desarrollo de la música árabe. Había estado en el Damasco, las Quillán eran más famosas en Bagdad, pero después se instalan también en Al-Ándalus, ¿me entiendes? Ya. Ya, estamos en el 929, Califato Omeya, todo pasando. Ya estamos llegando al año 1000, ven que el año 1000 es muy importante. Pero el año 900, por ahí, pasa como que todo explota por esto, pues, porque se convierte en califato. De hecho, en 936, como el Abdel al-Rahman III hizo muchos avances, creó una ciudad nueva, donde iba a estar la residencia real, hizo una medina, muy como que hoy es un lugar, por supuesto, turístico, la medina de Azahara. Y como que pasaron muchas cosas porque en el fondo Abdel Rahman III tenía que demostrar y concretamente mostrarle al mundo que aquí estaba el poder central ahora. Entonces tuvo que generar acciones para eso, tanto de formación de ciudades como de discursos políticos. Yo siento que Bagdad fue capital de música y poesía y Damasco fue capital de las artes en general. Mira, vamos a hablar de eso cuando hablemos de los tratados musicales, formatos y tratados musicales y de la literatura. Pero eran migrantes, dice la cara, muy interesante eso. Porque eso implicaba que sincretismo, po. No era puro de ahí. Bueno, Al-Ándalus ya era sincrético en general, por toda esta gente que estaba ahí, ¿cierto? Pero además que los artistas llevaran el legado y el trabajo y la herencia de todos los lugares por los que pasaban, era más sincrético todavía. Ya. Todo pasando, 936, Abdel Rahman III, todo pasando. En 950, ya reconocido el Imperio Romano. De hecho, en 950 el Imperio Romano puso embajadores. La Medina Sahara es patrimonio de la humanidad. Patrimonio intangible. Mira, no sabía eso. Bacán. Se lo merece. Entonces imagínense, los romanos, que eran los que estaban ahí, o sea, el que dominaba este lugar, hacía 240 años, en 950 puso embajadores en el Al-Ándalus. O sea, ya definitivamente se dio el poder completamente. ¿Sí? Todo bien. Hasta el 1010. El año 1010. Todo, por eso el año 900, ¿cierto? El año 900, el siglo X, es
como un periodo de esplendor, de desarrollo por esto, porque está todo el periodo del califato, del establecimiento del califato, del reconocimiento internacional. No sé si es pertinente decir eso en este tiempo, pero bueno, sí. El reconocimiento externo de otros califatos también. Por eso, como por esta estabilidad y este reconocimiento y por el hecho de que por supuesto hay más divisas ahí para poder invertir, también implica que pasan muchas cosas en todos los ámbitos: desarrollo cultural, de la ciencia, de las matemáticas, de la física, de la gastronomía, hay debates, intercambios, hay mucha actividad. Entonces obviamente es un siglo de esplendor. Pero el 1010 hay una guerra civil por el trono, porque a algunos no les gustó nada esto de que estuviera todo tan como pasando, todo pasando era la Al-Ándalus. Entonces, hubo varios enfrentamientos, hubo varios como intentos de derrocamiento de Abdel al-Rahman III, y lo logran derrocar, pero no se genera un poder central, otro. No es que lo derrocan y viene otro sucesor, sino que no hay otro califa, digamos. Sino que aquí, más o menos el año 1010, se establecen los primeros reinos taifas. Que son eso, reinos. Y es muy loco porque todo el mundo podía hacer su reino. O sea, los judíos, por ejemplo, hicieron su reino. No es mala idea. Perdón. Los judíos hacían con su constitución. Los judíos hacían su reino. Incluso había reinos que tenían que ver como oficios. No solamente como reinos por identidad étnica, por historia, sino que también por oficios. Y llegó a haber 39 reinos taifas. La cara se ríe. Banu Hamud, yo creo que se le van a olvidar todos estos nombres, pero no importa. Ahí me quedan grabados, después los pueden anotar. Les dije que trajeron cuadernos, niñas. Todo comenzó, los reinos taifas comenzaron como en el año 1012 con Banu Hamud, con H al principio, Banu Hamud, que proclamó el reino de Málaga. Ese fue el primero, y de ahí todo, mucho, 39. Hagamos un reino, para que... ya, cada taifa podía estar unida por alguna razón étnica, sanguínea, es decir, familia o clan, u otras razones, oficio, etc. Alguna característica que los uniera en el fondo. Las taifas más famosas fueron las que son las ciudades más conocidas de ese tiempo, todavía: Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza. Todos esos fueron reinos taifas, que igual funcionaron, ¿eh? Independientemente, no, tampoco se agarraban entre ellos, no se invadían, no. Hago 39. Ya. Pero lo que empezó a pasar, como que fíjense que hubo un periodo en que los reinos taifa pudieron convivir. Sí, 39, Dios mío, un montón. Pero ¿qué pasó? Que los del norte, ¿se acuerdan de los del norte? Ya, los del norte seguían ahí, intentando, porque no había un poder central, lo del califato ya pero seguía siendo poderío árabe, seguía siendo el Al-Ándalus de la ocupación árabe en la península. Y los del norte, españoles ya, todavía querían echarlo. Entonces el norte como por esta división que hubo en el poder central. Sí, en el norte había, ya no romanos, había españoles, había católicos, pero católicos los que luchaban, porque había algunos cristianos que se quedaron ahí, eran los mozárabes, ¿cierto? Había otros que se integraron, quiero decir, pero también había católicos. En el fondo eran los guerreros del asunto, los que no estaban dispuestos a soportar a esta gente ahí. Y por esta división, que reflejada en los reinos taifas, lo que empieza a pasar es que se empieza como a mozárabes y muladíes, sí, exacto. Se empieza como a intentar, como que empieza a haber grupos en que dicen,
no funciona esto de los reinos taifas, porque si seguimos así, divididos, los del norte nos van a eliminar. Y se va a acabar la ocupación árabe en España, que igual estaba disminuida, como que hubo lugares que igual fueron conquistados por los del norte, fueron avanzando en este tiempo. Pero empezó a haber organizaciones que dijeron, no, tenemos que unirnos, porque si no los del norte van a ganar. Y hay un sultán almorávide del norte de África, Yusuf Tasufin. Él decide apoyar a los reinos taifas y decide, o sea, apoyar a los reinos taifas, pero apoyarlos conquistándolos, en el fondo, como ya, ustedes necesitan unión para defenderse del norte, para que no lo echen. Ya, pero esto necesita una cabeza, un poder central. Yo los apoyo, pero yo me hago cargo de ustedes. Entonces como que los apoyo, pero para eso los conquista a todos los reinos taifas. Este sultán almorávide del norte de África. Entonces, ese es otro cruce cultural. Por los almorávides del norte de África en España, o de nuevo, otros más. ¿Sí? Y esto fue como el inicio de la presencia y de la influencia magrebí más potente en la península. Y en este momento, en el Al-Ándalus. Ama Yusuf, dice. El periodo almorávide dura hasta como el 1150, más o menos. Pero, ¿por qué? Porque como que hay una decaída de los almorávides, porque vienen los tremendos estrategas, sí. Muy inteligente y muy negociador, ¿cierto? Para poder lograr esto. Como decir, ya, yo los conquisto, pero para su bien. Ya, después vienen los almohades. Almorávides del norte de África. Yusuf, este sultán, se hace cargo de la reina taifa, pero empieza a declinar su poder, como en el 1150. Y llegan los almohades. Los almohades como que son un poquito más violentos, no sé si, como la Caro usó esa palabra muy buena que habló de estrategas. Los almohades no eran muy estrategas, eran más de choque, podríamos decir. Entonces obviamente las cosas resultaban más rápido, pero con más tensiones. Entonces estamos ya en el 1140, 50, chiquillas, por ahí, ¿sí? Y sí. De hecho, en esa época, cuando llegan los almohades, hay confrontaciones de todo tipo. Brutos, dice la cara. Claro, sí. Más violentos, como la guerra, así como William Wallace. No tan estratega. En 1144, de hecho, hay un sufi que se vuelve como que hace una campaña contra los almorávides y apoya a los almohades en el Al-Ándalus. Pero, como que no, al llegar los almohades, como que, ¿cómo les digo? Precisamente por la violencia de los almohades, que no fue muy inteligente tampoco, no como los almorávides que negociaron y unieron en rigor, los almohades no. Entonces, ¿qué pasó? De nuevo se disgrega todo y aparecen los segundos reinos taifas. Más o menos como el 1200, más o menos. Que en el fondo son en respuesta a esta presencia almohade, más violenta, que no les compraron. No vamos a someternos a ustedes que nos están imponiendo con esta violencia, ¿sí? Y aparecen nuevas, reaparecen taifas anteriores, o sea, en el fondo como que nunca se murieron. Solo estaban bajo el poder del Yusuf, de este sultán del norte de África. Como que vuelven a tener autonomía presente. Estamos hablando de 100 años de diferencia, pues chiquillas, pero vuelven los reinos taifa, Toledo, Zaragoza, vuelven a tener poder otra vez, como a tener autonomía, vuelven a ser independientes, vuelven a organizarse, más o menos en el 1200. Y mientras los almohades seguían ahí como intentando como eliminar todo esto, entonces fue un periodo desde que llegaron los almohades en 1150 hasta más o menos
el 1240, es un periodo de mucha inestabilidad. Por lo tanto, ese tiempo ya no hay mucho desarrollo de nada, po. No hay mucha cultura, no hay mucha arte, no hay convivencia, ya chao. Chao con todo lo que pasó en el siglo X. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 1200? Mentira. Pasa otra cosa más. Hay otro, no tengo ese nombre, pero hay otro que en el 1212 intenta como conquistar a los segundos reinos taifas, de nuevo derrocado, y aparecen los terceros reinos taifas. ¿Por qué son primeros, segundos y terceros? Porque si bien se mantienen algunos, cambian en su manera de organizarse, cambia el poder, quién está en el poder. Por ejemplo, el de Toledo, el de Zaragoza, eran los mismos. El de Málaga se mantenían, pero aparecían otros y los que se mantenían cambiaban, tanto de quién dirigía y cómo dirigía. Y cómo se organizaban también. Los terceros reinos taifas son entre 1222 y 1265. Con todo esto, pues chiquillas, que empezó a pasar, con toda esta división, los reinos taifas, las batallas permanentes, la inestabilidad, los árabes en la península empezaron a perder territorio. Se fue como reduciendo. De hecho Córdoba es tomada por cristianos y en 1238 ya se visualiza como un lugar central, el que iba quedando, Granada. Y en el 1238 entra el Mohamed I. El nombre puede ser como de montones se llamaron así. Mohamed I crea una nueva dinastía que en el fondo, cuyo poder se centra en Granada, en el fondo, pues con la pérdida de territorio de todos los otros lugares. ¿Cierto? De hecho, hubo 20 sultanes en Granada. 20 sultanes en Granada. Y ya eran sultanes, no califas. Hubo 20 sultanes en Granada que trataron como de reordenar, trataron de empezar a tener nuevas batallas para poder tomar los territorios que habían perdido, pero ya habían perdido mucho. Ya nadie como que apostaba mucho por este lugar, no mandaban soldados, se trasladó. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes se estaban organizando ahí? Los otomanos, pues. Entonces, estaban pasando otras cosas también. Y el último rey de esta dinastía se llama Nazarí, ¿cierto? Lo conocen. La dinastía de Granada, Nazarí, en este tiempo. 1250 más o menos en adelante. 20 sultanes. El último, que se llamaba Boabdil, 20 sultanes, entre 1240 y 1490. Estos 20 sultanes, cada sultán que aparecía tenía menos poder porque ponían gente con menos, como ya no apostaban por este lugar también, había gente entre comillas menos preparada, como que ya se estaban entregando un poco. Boabdil es muy conocido porque fue el último. Y él que era como fue el último de la dinastía Nazarí, el último rey ya de la dinastía Nazarí, Boabdil, en 1492 es derrocado por los reyes católicos, que logran el dominio completo del reino de Granada, que se llamaba en ese tiempo, de la dinastía Nazarí, que era lo que quedaba del Al-Ándalus, y el reino de Granada, del Al-Ándalus, pasa a ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se une? Anexado. Quería usar la palabra técnica. El reino de Granada, que era lo que quedaba del Al-Ándalus, no lo matan. Y el reino de Granada pasa a ser anexado al reino de Castilla. A la corona de Castilla. Y ahí ya sabemos lo que pasó. Se acabó. Y empieza todo que lo vamos a hablar en otros lives, cuando hablemos de otras disciplinas. Empieza toda una situación de ya. ¿Qué pasa con toda la gente que estaba ahí? Porque
obviamente muchos se arrancan, ya se habían ido, ya mucha gente se había ido también, entonces ahí empieza como la pregunta y a raíz de lo que hablaban ustedes y de lo que empezaron a conversar al principio, como de lo que pasa en España con esto, ¿qué pasó? Porque imagínense a alguien o familias enteras que vivieron 500 años ahí, esto duró 7 siglos, entonces, imagínense 8 siglos. Imagínense personas que en rigor eran de una etnia diferente, venían de otros lugares, pero cuyas familias quedaron ahí. El Al-Ándalus fue algo muy especial, muy específico, que no era una identificación unitaria de un territorio, de una identidad, era una mezcla. Entonces toda esa gente empezó a disgregar y a arrancar y a llegar a lugares donde pudieran construir de nuevo su identidad más separada, ya en ese momento. ¿Sí? Entonces, como que todo no termina en 1492, sino que de ahí viene todo el proceso de qué pasa con esta gente que salió de ahí. ¿Sí? ¡Oh, terminé! Me cansé. Me siento como la misma historia. Honro a las profesoras y profesores de Chile. Dios mío. Como que todo, porque además yo no me sé todas las fechas ni los nombres, pues chiquilla, me sé el proceso, pero y no quería que fuera tan árido tampoco. Ya voy a sacar el atuendo ya. Voy a volver a ser yo. Pero no quería que fuera tan árido, pero igual era importante situar esta línea de tiempo y entender cómo, de qué manera fue evolucionando, que fueron 8 siglos, que pasaron muchas cosas, que en realidad no estamos hablando como de un proceso muy largo, de muchas personas, ¿cierto? Entonces quería instalarlo para que de ahora en adelante hablemos específicamente, porque a lo mejor en algún momento digo, en la dinastía Abbasí, en la Nazarí, cuando llegaron los almohades, ¿me entienden? Sí, voy a hablar cosas de esas. Entonces para eso tienen que ver este live, el primero. Porque así, en los que vienen, no tengo que explicar cada vez ni situar cada uno de estos personajes y de estos hitos y de estos grupos cada vez que lo nombre, ¿me entienden? Sino que está aquí. Entonces, este live sirve de eso, para situarnos. Y si, no importa que no lo hayan visto, pero si ven el segundo, el tercero, el cuarto de este mes, si yo nombro algo, pueden venir a este live, al primero, y decir, esto era de este tiempo, ¿me entienden? Ya. Eso, así que damos por iniciado este mes de Al-Ándalus. Voy a retomar lo que hablé al principio. Yo la verdad no tengo una fascinación por la corte ni por los espacios de poder, para nada. Pero en este caso no tiene que ver con centrarnos, analizar, estudiar las cortes de ese lugar, porque muchas veces uno dice, el Al-Ándalus, el palacio, el harem, ya sí, pero eso es una parte de muchas cosas que estaban pasando. En la calle también pasaban cosas, y artistas había ahí. En los palacios había mucho desarrollo de la música, y eso es muy importante, y lo vamos a visibilizar, es importante que lo conozcan, porque eso determinó muchas cosas que pasaron después, en Egipto sobre todo. ¿Sí? Caro, ¡ay, gracias, Caro! Que me enorgullece que me digas eso, porque tú sabes del tema, entonces que te haya hecho sentido, me parece que es porque es verdad. Espero que a todas les haya servido. Trabajé mucho en este live, tengo que decir, como nunca, como que hice la línea de tiempo basada en toda mi investigación. Yo hago clases de este tema, pero igual me centro mucho más en lo artístico, en la danza, en la música, no tanto en lo histórico. Entonces tuve que como rearmarlo, trabajé para sintetizarlo. Así que qué bueno, que ojalá que lo haya logrado, que lo tienen aquí para la posteridad, para revisarlo. A mí me gusta mucho, me entretiene mucho hacer esto, pero insisto, chiquillos, es muy importante hacer esto para que después podamos explayarnos y detenernos en temas específicos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Se nota. Ay, qué bueno que trabajé. Logrado, sí, muy bien. Este tema me interesó en la mezcolanza de la familia de mi ex y mi familia paterna. Mira, la mezcolanza, ¿viste? Palabra muy apropiada para hablar del Al-Ándalus. Mezcolanza. Ya, qué bueno que le gustó. Qué bueno. Hoy era como el live más árido de esto, por eso hice la broma cuando lo promocioné, lo recordé del live, hice la broma como de lleven el cuaderno, que vamos a tener la clase de historia. Hola Cami, ¿cómo estás? Gracias, qué bueno, gracias a ustedes. No, Paolo dijo, no me da lo mismo.
Hoy el otro día les cuento, nada que ver. El otro día, yo en el invierno uso muchos polerones, no uso mi ropa como étnica que uso más en primavera y en verano. Uso curtas, pura cosa así. Pero en el invierno yo uso polerones, ¿sí? Y pantalones muy anchos. Y zapatillas. O bototo. Se necesitaba contexto. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, estaba así, tenía frío, iba así. Y entré al negocio de mi barrio y una señora me dice, permiso, mijito. Me encanta mi trascendencia por los géneros. Me encanta. Hola, Caro. Sí, véanlo después. Como siempre va a quedar guardado. Ahora esta semana voy a trabajar en subir a YouTube los de los meses anteriores, como de 2 meses anteriores. Así que estos van a estar acá por ahora, ¿sí? Qué chistoso. En resumen, te vistes como K-pop. Claro, en invierno. Cuando hace frío. En el verano soy como étnica. No sé. Ya. ¡Ay, me cansé! Pero qué bueno que valió la pena y que lo entendieron. Hoy día no mostré ni una foto, por ejemplo. ¡Qué fome! Pero bueno, era necesario. Yo me disfrazo de hombre cuando salgo en la noche. Sí, sí, en realidad yo me... Bueno, no, yo no uso ropa muy apretada y eso no me gusta, la verdad. No me siento cómoda. Como mi cuerpo no se siente cómodo. K-pop es de la cultura pop de Corea, pues caro. K-popper, los K-popper, K-pop. Oye, Bonchi, tuvimos clase de eso Ahora sí tuvimos clase de eso en el diplomado, así que te voy a hablar. Y tengo una profe de Corea que vive en Chile que está haciendo una investigación sobre el K-pop. Pero necesita como un rango etario, así que voy a ver si le sirves para que te entreviste. Ya, nos vemos. Son 5 para las 2. Uy, pensé que era la 1:30. Dios mío. La próxima semana, o sea, este sábado cambiar la hora, así que no se pierdan. Bueno, el miércoles no creo que se pierdan. Ya, oigan, les quería decir algo, se me olvidó. ¿Qué era? Les quería decir que si tienen preguntas sobre el tema, las pueden hacer, po, en los lives, sobre el, no sé, ay, vi esta danza, que no sé qué, escuché esta canción, esta música, tendrá que ver lo que quieran. Este es el momento, ¿ya? Y ahora viene el momento de los avisos comerciales. No he hecho almuerzo ni yo, por Dios. Yo tampoco. No, yo los miércoles estoy como comiendo afuera. Que ahora tengo varios lugares como de colaciones en mi barrio. Antes como que no. En la pandemia había puro de la cuestión turística, el patio ahí como para los brasileños. Pero ahora hay más lugares de colaciones. Así que, y hay uno de lugar de colaciones veganas. Yo no soy vegana, pero casi. No sé. Pero la semana prácticamente no como carne. Entonces me sirve mucho de colaciones veganas. Y es barato, más encima. Y ayudamos a una emprendedora. Y como termino justo, así como que voy, me compro una colación y como, ¡oh, qué agradable! ¡Qué fácil! Ya. Ahora para avisos comerciales. Empiezan muchos cursos nuevos. Oh my God. El lunes 12 de septiembre empieza Un linaje de siglos. Personas e hitos de la historia del feminismo. Tengo más ganas que nunca de hablar de esto. Así que estoy on fire. Esto empieza el lunes 12. Es una sesión al mes. Por si les interesa. Les puedo mandar el programa y todo. El 21 de septiembre empieza un curso online que se llama Danza del Vientre Conectada. Movimientos madre conectados con tus ciclos, con tus procesos. Vamos a hablar mucho de tu piso pélvico y otras cosas. Conectado con los movimientos madre de base de las danzas del vientre. Y el 7 de octubre tengo una novedad porque voy a hacer un curso de nivel inicial después de como 14 años. Voy a hacer un curso de nivel inicial. O sea, es como principiante, básico y un poco más que básico. Si alguien lleva más tiempo y quiere repetírselo, quiere volver a la base, por supuesto bienvenida también. Pero el enfoque tiene que ver con esos momentos y con ese momento del proceso. Y ese es presencial, 7 de octubre, los viernes a las 7. Así que pasen el dato si conocen gente que quiere moverse ahí. Yo me comprometo a darlo todo para yo soy muy apasionada con los niveles principiantes. Muy. Lo doy todo. Bueno, siempre trato de darlo todo, pero hay más. Como que me apasiona, me entusiasma mucho. Así que pasen el dato si hay gente que le interesa. Entonces tengo en rigor 2.
parecidos. Uno online y uno presencial. Presencial viene a las 7, parte el 7 de octubre. Y online parte el 21 de septiembre. Y voy a tener el 5 de octubre, parte un curso nuevo de creación que se llama Perlas. Me da con decir perlas y cicatrices, como el libro de Lemebel. No. Se llama Perlas. Oh, no. Perlas tocados. No. Perlas, corpiños y tocados. Ese es el orden. Perlas, corpiños y tocados. Que tiene que ver con las bailarinas orientalistas, inspirada como esta idea, como Mata Hari y sus amigas, de principios del siglo XX. Vamos a centrarnos en eso. Eso también es un curso intensivo, tiene una sesión al mes y son 4 sesiones. El de feminismo también son 4 sesiones. ¿Sí? Beso a la comunidad política desde el Centro Cultural. ¡Hola, Fran! ¿Está ahí en el Centro Cultural Macamá? ¡Transmite en vivo! ¡Ah! Un cariño para Fran que está en el Cairo, ya pasó por Marruecos, dándolo todo, me encanta, pasó su cumpleaños ahí en la aventura. Mientras te escuché terminé 3 maceteros de madera que me entretuve en el... ¡Qué linda! qué bueno que les sirva, ya. Bueno, cualquier cosa, cualquier interés en las clases me dicen. Ah, oye, bueno, mucha gente me ha dicho, ¿cuándo vas a hacer la comunidad? Ah, la comunidad paolística. Me encanta. Mucha gente me ha preguntado cuándo voy a hacer un bazar de nuevo. Voy a hacer en noviembre. Prepárense. Encontré cosas nuevas. Una persona que tiene buen nivel y regresa a uno inicial, uno aprende más. Ah, yo también estoy de acuerdo. Lo viví en la escuela de ballet. Cuando trabajaba en avanzado, volví al básico de las niñas de 4 años y uno trabaja con ciencia y detalles y crece un montón. Estoy de acuerdo. Sí, y descubres cosas. Quizás tu cuerpo está distinto, pero volver a ese inicio te hace descubrir cosas nuevas. Y eso es muy bonito. Muy bien, hoy nos vemos con las eróticas y sexuales. Besos a todas. Que estén muy bien. Chao, chao. Besos y abrazos. Gracias por estar, por su interés, por sus preguntas, por todo. Escríbeme por interno, Dani. Y pregunta, dime por cuál curso te interesa. ¿Qué curso te interesa? Hablemos por interno. Chao, chao, chao. Besos, besos, besos. Les quiero, las quiero mucho. Gracias. Chao.